Bueno, yo soy Estefano Carcone, soy un integrante más de una multitud etérea, en el sentido de que, bueno, soy parte de un colectivo de personas que escriben, se hacen llamar poetas, y bueno, aquí estoy. Y tengo mis maestros, y yo soy un discípulo, y poco más que decir al respecto. Ajá, en efecto, soy de Margarita, nací en Por la Mar, un 10 de agosto, y bueno, Margarita es lo máximo. Y dile no al Puerto Libre, no sé, ¿qué te puedo decir? A ver, con la poesía de forma seria me encuentro relativamente hace poco tiempo, en el sentido de que yo no he sido mucho de escribir. Mucha gente dice que escribía desde pequeño, y bueno, también, pero si algo, lo que yo hacía era pensar, imaginar, jugar, y todo esto, ¿no? Y encontraba la escritura tediosa en el sentido de que tú te pones a escribir lo que estás pensando y te encuentras con una traba, ¿no? El lenguaje. Incluso el lenguaje es terrible, en el sentido de que a veces no acompaña un sentimiento. Y ahí es cuando tú empiezas a agarrarle como idea al lenguaje y a la escritura. Sin embargo, es algo necesario, y ahí es cuando uno se va acostumbrando a escribir, ¿no? Lo que más hacía era leer e imaginar y pensar cosas. Y poco a poco me fui dando cuenta que donde más me soltaba escribiendo, donde era más sencillo no encontrarte con trabas a la hora de relatar lo que tú estás escribiendo o algo por el sí, bueno, lo que tú estás pensando, era en esto que yo no sabía que se llamaba poesía, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sino que era una especie de diarios o arreglar pensamientos o algo por el estilo. Pero mi encuentro formal con la poesía, de decir, ajá, vamos a ver qué tal es esto, fue mucho después, incluso, fue hace como 3 años o 4 años que empecé a entrar en los talleres de poesía. Allí fue donde me di cuenta que di el gran encuentro con la poesía. Yo venía a estudiar filosofía y vengo de, digamos, un mundo muy racional. Y entonces cuando llegas a la poesía, que es más intuitivo, te das cuenta que puedes acompañar el sentimiento, te das cuenta que puedes acompañar la imaginación de una forma, digamos, como que más natural. Y eso es lo que el encuentro mío con la poesía es relativamente reciente, digo yo, en ese sentido. ¿Y cómo nace y por qué nace ese deseo de escribir, de hacer poesía? Bueno, porque escribir es una pregunta súper escabrosa. O sea, yo te diría que es como que una pregunta que te atormenta o atormenta a cualquiera de forma constante. O sea, ¿por qué escribir? Es que yo me la he planteado de otra forma. Yo la replanteo la pregunta, ¿no? En el sentido de que yo pienso, sinceramente yo pienso, va a parecer un loco, pero bueno, yo pienso que lo que más se parece a uno es el silencio. Entonces, ¿para qué escribir? ¿Ves? Peor aún, es como que ¿qué vas a decir tú? O sea, ¿por qué no te callas? ¿No? Sería la pregunta que te atormenta o atormenta a uno cuando escribe. Pero yo estoy convencido, por más loco que suene, a que el verdadero lenguaje del ser humano es la poesía. O sea, estoy completamente, digamos que, convencido de eso. Y es algo que ves, sobre todo porque en el lenguaje convencional, digamos, hasta el lenguaje convencional es poesía, pero es poesía muerta. Es como que todo está automatizado. Las palabras también, hay palabras que eran muy poéticas, como la palabra cultura, pero nadie se acuerda que cultura tiene que ver con cultivo, tiene que ver con toda una reflexión, una metáfora con la tierra, la importancia de la tierra. O sea, ¿quién va a recordar eso? A menos que realmente vayas a la fuente. Pero en ese sentido es que la poesía, digamos que brilla, ¿no? En comparación al lenguaje convencional. También el lenguaje convencional es mucho de necesidades básicas, pero básicas, casi que materiales totalmente, de que quiero esto, quiero aquello, y no acompaña el sentimiento. Además, tú puedes decir, se murieron no sé cuántas personas, y las palabras no acompañan al drama de que es que se han muerto no sé cuántas mil personas. En ese sentido pienso que la verdadera, digamos, el verdadero lenguaje del ser humano es la poesía. Y no es una cuestión de palabras. No sé, quizá aquí me estoy metiendo en un chaleco
de 20.000 millones de balas, pero de verdad lo pienso, pues yo no creo que nosotros seamos palabras en ese sentido, para nada. O sea, entiendo quizá la lógica poética que hay detrás de esa aseveración, ¿no? El cómo estamos constantemente acompañados por palabras y eso está bien, y lo entiendo y lo comprendo y reflexionar con respecto a nuestra relación con las palabras. Pero yo pienso que nosotros no somos palabras ni nada por el estilo, incluso en sentido poético. Me parece que digamos que, bueno, Heidegger, no sé si conocen a Heidegger, Martin Heidegger es muy famoso bueno, por toda su filosofía ontológica y toda la cuestión de la búsqueda del ser. Y es muy citado en la parte en la que él dice que el lenguaje es la casa del ser, ¿verdad? De ahí se han interpretado muchas cosas, pero si te pones a ver, no está diciendo que el lenguaje es el ser, hay una distancia. Y asimismo ocurre, creo yo, con nosotros. O sea, hay una distancia entre lo que es el lenguaje y lo que es el ser. Quizás, por lo que decía Heidegger, era que el ser se manifiesta dentro del lenguaje, ¿no? Y lo comprendo. Pero cuando realmente se manifiesta dentro del lenguaje, yo creo que es cuando lo trasciende y lo rompe. En ese sentido, ahí viene mi definición, humilde definición de poesía, que, bueno, que es esto que ya está contando. Y me parece a mí que no puede ser así, porque lo más parecido, como dije yo, lo más parecido a uno es el silencio. Sí, ¿cómo va a ser la palabra? Es el silencio lo que más se parece a uno. Si echas para atrás, ves que nosotros estamos aquí de paso. O sea, en cualquier momento nos morimos. O sea, mi tatarabuelo existió. Yo no lo conocí. ¿Y qué quedó de él? O sea, ¿qué queda del común denominador de las personas? ¿Y para qué escribir? Esa es la pregunta que uno acompaña. ¿Para qué escribir dentro de todo este panorama? Y a mí me parece que ahí la poesía se convierte como en el sonido del silencio, porque no es que sea una necesidad, es un poder que tiene todo el mundo. Todo el mundo es poeta base. A mí me parece, bueno, no base, quizá sí en base, pero todo el mundo es capaz de escribir poesía. Claro. Todo el mundo es capaz de hacer una poesía y lo hace, constantemente lo hace. Tú ves por ejemplo, a esta gente, ¿cómo se llaman? Los que escriben, los cronistas. Los cronistas, hay un cronista que es poeta que es muy bueno, a mí me encanta bastante, se llama Antonio Trujillo. Y él tiene miles de relatos de cómo habla la gente en los pueblos y hablan es en poesía. Y inventan cosas con el lenguaje. O sea, hay una necesidad expresiva en las personas que la cubren haciendo poesía. Y está bien, quizá no, es perfecto y habla de lo que yo estoy diciendo. Es el sonido del silencio para mí. Cuando ese vacío choca con el lenguaje, el sonido que suena, lo que suena. O sea, cuando tú sientes, ¿verdad?, que las palabras no acompañan tus sentimientos y la persona ves cómo intenta o darle la vuelta a las palabras para expresarse. Ahí es el momento poético que es sublime o peligrosamente sublime, porque no sé, es como salir de ese resguardo y acabar en un desastre total. Claro. En un desastre total, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar afuera del lenguaje a veces, o lo que descubres hablando así, no sé. Yo siempre he hecho broma diciendo que la poesía es como un asesino en serie, a veces. O sea, ¿cuánta gente no sé, no creo que sea casualidad que se haya llevado, bueno, yo digo que se haya llevado, que tanta gente se haya suicidado del mundo de la poesía, ¿no? Pero es un drama. En ese sentido, ¿para qué escribir poesía? Quizás es como un superpoder que tiene todo el mundo de manifestar su ser más allá digamos que del lenguaje, querer ir más allá y es algo normal, no es ningún secreto. No sé por qué la gente se revesa tanto en expresar esto. Todo es un misterio, claro que es un misterio, pero también está eso, una necesidad humana, quizá no tanto necesidad, porque es como algo, es una capacidad humana que es como leer o escribir. Es como leer o escribir. O digo, es como comer o tomar agua, no sé, algo que tú necesitas, una necesidad expresiva, ¿no? Que se puede resolver en los otros o en ti mismo, ¿no? Porque hay gente que escribe para desahogarse y escribe poesía para desahogarse, pero ¿qué es eso? Es una necesidad expresiva también y ya
como que la poesía es maravillosa. Y si no te gusta la poesía es simplemente porque no has llegado al poema que te gusta. Pero es maravilloso, te puedes entretener. O sea, tú puedes pasar todo el día, cónchale, ¿qué están queriendo decir aquí? Y la idea no es que haya una sola respuesta, es un horizonte, ¿verdad? ¿Sabes? No es que haya una sola verdad, por lo menos así es en las humanidades. No es que haya una única verdad, una única respuesta correcta. No, es todo un horizonte. Y en el horizonte hay cosas que no se ven, que no están dentro del horizonte. Eso es lo que no es verdad, lo que no es. Claro. Pero es una cuestión amplia, algo que se abre. Tú cuando escribes, ¿desde qué lugar escribes? Yo sé algo así, yo en mi caso particular es como no sé si te ha pasado que has estado en una situación de peligro y de repente agarras lo primero que tienes a la mano y te defiendes con lo primero. Es como un arte marcial en el cual tú aprendes a volarle la cabeza a alguien con un zapato. Okay. O sea, desde cualquier lugar escribo. Pues, lo normal es escribir desde el lugar que haga falta, o sea, no es una fórmula. Todo, sí, quizás la respuesta más apropiada a la pregunta que me haces es que escribo desde el sentimiento y la pasión. Eso es lo que a mí me mueve, es el sentimiento y la pasión, y que sea algo que cuando yo lo lea me guste leer. Y siempre escribo para el primer lector, y el primer lector soy yo, quizás. Espero ser yo el primer lector siempre, ¿no? Que no me haya pasado algo terrible que me cambie, tanto como para ya no reconocerme. Porque eso puede pasar, o sea, hay cosas terribles, la vida es terrible. Quizás por eso es que se vea humor, ¿no? En lo que escribo. O sea, el humor es parte de la vida. Claro. O sea, por ejemplo, puede que tú te sientas muy mal, te esté pasando algo, estás tratando de comunicarte con alguien y la vida sigue. Olvídate, la vida sigue. Yo recuerdo haberla pasado muy mal una vez y estaba caminando por la calle y de repente escucho a un loco gritarle algo a otra persona, algo comiquísimo. Y casi uno con las lágrimas riéndose. O sea, es decir, la vida es cruel y trágica. Entonces no es algo que yo hago como una fórmula o algo por el estilo, para nada. Simplemente porque estás escribiendo algo trágico y se te ocurre algo cómico y tú dices, oye, esto es parte de lo trágico. No es que voy a hacer un alivio cómico, no, es que estás escribiendo y el mismo cuerpo, la misma emoción te pide un alivio o algo y tú dices, oye, esto que se me acaba de ocurrir es parte del poema, tiene que estar en el poema. Es así. Es algo natural. Yo trato mucho de no hacer fórmulas, ni que evitar que la poesía se convierta en una matemática, buscar el equilibrio entre recursos expresivos, que los recursos expresivos son interesantes a nivel de digamos, tenerlos internalizados y hacerlos tuyos, ¿sabes? Ajá. Pero hacerlos tuyos hasta el punto del olvido, que es que son tuyos y te olvidas de que existen, y cuando estás escribiendo te salen solos. Como parte del lenguaje. Como parte de tu lenguaje. De mi lenguaje, exacto. De un lenguaje propio. Así es que la poesía se debería ser escrito, porque eso está haciendo fórmulas y está con una regla. Eso yo te digo, oye, si eres un genio, te lo compro. Pero si no, se siente. Eso se siente. Se siente cuando un poema ha sido trabajado con una regla. Que también la poesía es tormento, pues. O sea, yo no sé hasta qué punto yo me la paso escribiendo y reescribiendo así como un poseso. No, esto no, es que estaba pensando y de repente el día de mañana digo, esto que escribí es terrible. No sé, pero ese es el proceso. Si hay algo que corregir es después, no antes. Claro. Antes es el sentimiento y todo lo que uno ha vivido, tratando de reflejarlo, agarrándote de todo lo que tienes en la vida, todo vale. Y a veces me siento mal, porque hay cosas que no reflejan mi poesía, complejidades. Por ejemplo, yo llegué a patinar y no hay nada de patinaje, o yo llegué a tocar guitarra y yo tengo una guitarra eléctrica y no hay nada de música, bueno, quizás sí, ahora que lo pienso, pero cosas así, o sea, uno es una complejidad de cosas y quizá uno quisiera reflejar esa complejidad en lo que uno escribe o en el sentimiento, pero a veces no acompaña, a veces sí, es un misterio. Partiendo del humor, se puede ir a la ciudad incluso. Como digo, yo con el humor, el problema del humor es que hay fórmulas. Para hacer humor hay fórmulas que yo trato de evitar totalmente, ¿no? O sea, incluso hay todo, o sea, tú te das cuenta de las estructuras en los chistes, los comediantes. Oye, eso a mí me da miedo algún día caer en eso, Dios me libre, en ver algo así, o hacerse valer de eso, porque a mí lo que me gusta es que lo cómico
lo cómico nace solo, ¿sabes? Y uno lo trata de reflejar. Pero fíjate tú, no es la idea. La idea no es ser cómico, Claro. ¿no? Y tampoco divertirse. Yo no me divierto tanto escribiendo poesía como alguien pueda pensar. Lo que pasa es que la poesía da alegría. A mí me causa mucha alegría escribir, ¿no? Pero no es una alegría desde la diversión. ¿Ves? Es una alegría desde, oye, mira, logré, aquí yo creo que está lo que yo creo, lo que yo pienso, o una idea, y es la mejor forma de expresarlo que se me ha ocurrido. Ahí está la alegría. Y reescribir, y hay alegría en el tormento de que no me parece, y pasar horas y horas tratando de darle la vuelta a una tontería hasta que me parece que sí va, y hay una alegría. Y también en crear desde la nada hay una alegría, y es como una venganza, diría Wisława. Bueno, a mí me gusta mucho Wisława Szymborska, y entonces está todo esto, ¿no? Toda esta complejidad. Desde ahí veo el humor, ¿no? Que nace solo de la realidad. Y ahora con respecto a la ciudad, llegando desde el humor, oye, hablar de la ciudad es algo muy delicado, porque yo tengo unas visiones que quizá no mucha gente comparta y se molesten conmigo, pero a mí me molesta un poco esa visión oscura que hay hacia la ciudad, ¿no? Lo del desastre urbano, pero porque se dice como si ellos fueran ajenos totalmente a ese desastre urbano, ¿sabes? Es que el Estado, digamos que no voy a decir que es la humanidad representada en el ideal, digamos, representada en la ciudad. No voy a decir eso porque tampoco, porque la gran mayoría de las decisiones que se toman en el mundo no son tomadas en consenso, no es que le preguntan a todo el mundo, Claro. Olvídate tú, normalmente lo malo que tiene la humanidad normalmente son 20 o 30 familias que toman las decisiones, que tienen un poder y dan una dirección y llevan el liderazgo. A ellos sí les achaco todo lo horrible de la ciudad, pues, porque tienen el poder incluso de cambiar las cosas. Y no, pero será por algo también, no sé. Pero la ciudad, a mí me parece que la ciudad debería ser, siempre debería ser un reflejo de nosotros. Y en ese sentido todas las personas deberían aportar su grano de arena, en el sentido de que debería ser como nosotros. O es nuestro reflejo, ¿no? Algo así como la reflexión japonesa. Todos los japoneses: no voy a botar la basura en la calle, no voy a hacer tal cosa, o vamos a fusionar lo espiritual con el progreso y toda esta cosa, y hacer una arquitectura que mezcle lo espiritual o con no sé, con un edificio, un rascacielos brutal, ¿no? Que ya pasa. Pero en lo general no me gusta para nada que la gente llame así el desastre urbano a la ciudad, pues, no sé, es raro. En la ciudad más bien me gusta, y no sé, todo el mundo coge para el campo también. Todo el mundo hace esto, empiezan a hacer poesía y tratan de hacer poesía alejado de la ciudad, o pensando en lo telúrico. Cuando precisamente pensando en lo telúrico deberíamos encerrarnos todos en una ciudad y dejar a la naturaleza en paz, ¿sabes? Desde cierto punto de vista la ciudad sería buenísimo como concepto para dejar de destruir los pueblos. Claro. Pero la ciudad se está expandiendo por toda Venezuela, por todos los pueblos. Ya muchos pueblos son una ciudad, literal, una ciudad. Por ejemplo, yo estuve en Ortiz no hace mucho, y Ortiz no es Ortiz de Casas Muertas. O sea, ya no. Ortiz es Ortiz de las motos haciendo piques en la noche, y es hasta irónico. Y ves cómo nace en la naturaleza lo irónico y lo cómico. Eso es cómico, que tú vayas a Ortiz y en Ortiz casi no quedan nada de vestigios de Casas Muertas, y que haya un montón de gente con motos y un equipo de sonido sonando reggaetón a todo volumen. ¿Y dónde está el drama? ¿Dónde está el drama aquí? ¿Dónde está el éxodo campesino? No. Ya todo se está convirtiendo en una ciudad, y precisamente por eso hay que dejar de ver tanto el campo y empezar a pensar la ciudad. Pensar la ciudad poéticamente, hablar, no solo la crítica, sino también reflejarla, ¿sabes? Por eso me gusta tanto el brutalismo como concepto y arquitectónicamente. Mostrarlo como son las cosas por dentro, mostrarlo por fuera. No poner una fachada, la cuestión de la máscara. Yo comprendo eso, pues, pero
pero compréndeme a mí. Es necesario la sinceridad y la pasión por la ciudad, no desde un distanciamiento frío y de exclusión. No sé, es raro. ¿Cuáles son aquellos autores, aquellos libros que te metieron dentro del mundo de la literatura, de la poesía? Bueno, yo para hablar de la poesía tengo que hablar de mis 4 grandes maestros, ¿no? Para mí. Y el primero de ellos es Liverlay Bermúdez, la poeta Liverlay Bermúdez, que está en vida. Y bueno, con ella he visto varios talleres de poesía y con ella, digamos que he leído a los grandes clásicos de la poesía, o sea, como guiados por ella, Catulo, he leído este tipo de poesía y he aprendido también. Ella es como que a ella se le conoce mucho por su literatura, por su poesía erótica, ¿no? Pero no lo erótico como lo sexual, sino que lo que tú aprendes es lo erótico como una conexión, digamos, como un estudio o una exploración de la conexión que hay entre, digamos, la conexión emocional y la conexión espiritual que hay entre todos. Ese nivel de erotismo es el que hay en su poesía, ¿no? Y en su buscar, ¿no? Como principal leitmotiv, quizá, aunque no quiero aquí, digamos, que cortar significados y expresiones, pero para dar una idea. Y ese es el tipo, digamos, que así he leído a los malditos a través de ella, he leído pues poetas africanas que no recuerdo el nombre, son nombres complicados, y en ese sentido, ¿no? Liverlay Bermúdez. Mi otra gran, digamos que la otra pata de la mesa es el poeta William Osuna, poeta de la ciudad, por cierto. Tremenda pregunta sería hacerle esa pregunta de la ciudad a él. Con él he aprendido, digamos que la poesía desde su punto de vista social, ¿no? El compromiso, pero no el compromiso con la sociedad como algo ajeno a ti, sino es como cultivar el impulso propio hacia la poesía que no olvida, ¿no? A su entorno. Y con él he leído, gracias a él fue que yo leí a Roque Dalton, a Pablo de Roca, a el futurismo ruso. He leído también a Vallejo y este tipo de poesía más latina también, más latinoamericana, y que habla de nuestro ser, por decirlo de alguna forma. La otra persona ha sido Andrés Mejía, el poeta Andrés Mejía, que él es una enciclopedia. O sea, es una enciclopedia en el buen sentido de la enciclopedia. Sabe demasiado, sobre todo de poesía venezolana, ¿no? Hablar sobre los grupos literarios, hablar sobre las grandes figuras, no sé, Colicán o Valles, hablar sobre el grupo Tráfico, los poetas que están detrás de ellos, los otros poetas que no están ahí, pero sobre todo así, él tiene una visión perfecta de todo lo que ha sido la poesía venezolana, escrita en Venezuela en ese sentido, y así inspirador, pero donde nos hemos detenido ha sido con las poetas venezolanas, ¿no? Del siglo pasado. Hemos leído a Palmeres y Yarza, hemos leído que son tantos, es una locura. Ahorita estamos con Millo Bestrini y brutal, porque estamos leyendo prólogos de libros que le han hecho a ella, que ella publicó, digo. Hay uno de Orlando Araujo que hace el prólogo, que si yo llego o sea, yo quiero que me haga un prólogo, por el amor de Dios, así como el de ese libro, que bueno. Y bueno, todas las poetas, no sé, Dios mío, la maracucha, se me olvidó el nombre, hay un montón, son todas estas poetas, Ida Granco, Luz Machado, Antonieta Arbelo, La Riva, Antonieta la otra, no sé, son un montón de poetas venezolanas. Y por último, sería Crespo, ¿no? El famoso, Crespo también. Y
de Crespo. Crespo es como un chamán, es un chamán poético. Él ve la poesía de una forma muy humana, ¿no? Y entonces es muy, muy interesante. De él he terminado leyendo cosas así que ni te imaginas de que él manda a leer, por ejemplo, o recomienda fuertemente, sobre todo la poesía que se hace en Estados Unidos, digamos que esta poesía que es como más objetualista, no sé cómo llamarlo, T.C. Eliot, empieza a leer, no sé, Tierra Baldía, bueno, y bueno, varios autores, también el chino Valera Mora, que parece mentira, pero con Luis Alberto Crespo termina uno leyendo estos autores y bueno, esos han sido, pero mis inspiraciones como tales son los poetas vivos. No, digamos que mis inspiraciones principales han sido los poetas, digamos, estos poetas vivos, que a través de ellos he llegado a los clásicos, a leer como tal los clásicos y todo lo demás, porque la verdad es que no, digamos que con ellos ha sido la orientación y el enfoque. ¿Qué hace falta en el movimiento, vamos a llamarlo movimiento cultural venezolano o caraqueño, por ejemplo, en la movida literaria, cultural de este tiempo, en la ciudad y en el país, o por lo menos en la ciudad? Quizás no podemos... Quizá en la ciudad yo pienso que hacen falta más poetas, parece mentira. Hay gente que dirá que no sé por qué dicen eso, de que hace falta más lectores, o sea, no entiendo, o sea, hace falta más poetas, que todo el mundo sea un poeta, da igual, que escriba, que la gente, no importa quién sea, que escriba lo que piensa, porque eventualmente la persona que escribe lee, entonces incluso leer es escribir. Entonces sería una cuestión de que todo el mundo leernos entre nosotros, escribir entre nosotros, buscar, crear grupos nuevos, una nueva vanguardia. Quizá lo que más hace falta es una vanguardia que sea reconocido por toda la comunidad poética de Caracas. Que la gente diga, mira, esta es la vanguardia, son estos chamos, no sé qué, y que lo digan los grandes maestros. Eso es lo que falta. Yo considero que faltan más poetas y creo que se está haciendo algo para que haya más poetas. Hay iniciativas. Está la escuela nacional, la Escuela de Poesía Nacional Juan Calzadilla, que están formando, están entusiasmando a los muchachos para que escriban, y yo creo que hace falta algo, en este sentido hace falta estímulos, que la gente escriba, que todo el mundo escriba, y todo el mundo, o sea, y dejar de lado todo ese miedo o esa cosa oscura que hay de que, no, si escribo de tal forma, que le tengo mucho respeto a la poesía y le tengo mucho respeto a las palabras, o qué sé yo, ¿no? La gente tiene que perder el miedo, todo el mundo tiene el poder de escribir, todo el mundo tiene el poder de escribir. De repente alguien dice algo que te deja loco y tú dices, chamo, qué bueno. Y eso lo puede hacer cualquiera, y todo el mundo tiene la capacidad, desde el día uno, no que tienes que formarte, ¿no? Porque aparte existen técnicas, la escritura automática, existe el blackout, cosas así, te pones en una revista y empiezas a picar, o sea, no importa, hay miles de técnicas, y está el internet, y investiga, y escribe. O sea, lo que hace falta es que la gente escriba y se exprese, la gente tiene que expresarse. Que me da mucho miedo la gente reprimida, y ese es el gran problema que yo veo con la sociedad en general, la gente que se reprime constantemente con cuantas cosas le suceden. Y no, si te molesta que tal cosa, escribe porque te molesta, y escribe porque te molesta y léete, y de repente cuando te leas te dices, oye, yo no tengo razón. Porque puede pasar, o no tengo razones. Entonces sigue investigando eso, porque quizás te molesta otra cosa y no te has dado cuenta, yo qué sé, sin caer en psicología ni nada por el estilo. Pero yo pienso que lo que hace falta es más gente que escriba, porque no somos tantos, a pesar de que la gente piense que no somos tantos, no somos tantos.